Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Gracias por su puntualidad. Dios les bendiga. Es un gusto poder volver a saludarles y poder verles por lo menos por medio de esta cámara y saber que se encuentran bien, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a Mitaí que nos haga la oración del día de hoy, por favor. Pueden cerrar sus ojos y pueden inclinar la cabeza. Y Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día que nos has regalado. Gracias por las bendiciones que pones cada día en nuestra mesa, por la salud que le das a cada familia de mis compañeros y a la mía, a la familia de los instructores, que la bendigas y la protejas en cada momento, que nunca nos falte salud, gracias a esta pandemia que se está pegando en muchas familias, y que siempre nos bendiga. Gracias. Amén. Bueno, vamos a dar inicio. El día de hoy inicia el cuarto bimestre para ustedes, ¿verdad? Vamos a dar inicio al cuarto bimestre y vamos a realizar un breve repaso de lo que ustedes ya vieron en los años anteriores. Entonces, quiero compartirles la pantalla y ustedes me dicen si la logran ver. ¿Sí lo logran ver? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí. Vamos a dar inicio esta semana con el sistema de encendido convencional del automóvil, ¿verdad? Vamos a hacer un breve repaso. Cualquier duda, me la hacen saber de inmediato, ¿oyeron? El funcionamiento. Vamos a pedirle al compañero Abel que nos lea el primer párrafo, por favor. Bueno, en dicho momento que activamos la llave de contacto en la chapa de encendido switch a la posición de contacto ON, el motor de combustión interna se pone en marcha, lo cual provoca que el platino, puntos interruptores se abran y se cierren por efecto del motivo de la leva que está ubicada en el eje del distribuidor. Cuando el platino se encuentra en la posición cerrada, la corriente eléctrica fluye a masa por medio del ordenamiento primario de la bobina de encendido, más o menos en 4 amperes. Amperes. Bueno, ahí, por favor, el siguiente párrafo. Mientras el platino se encuentra cerrado en el núcleo de hierro de la bobina, se está generando un campo magnético en el cual se va a acumular energía para el encendido. En el instante que se abre el platino por acción de la leva, el tránsito de corriente es cortado en la bobina, arrollamiento primario en la bobina. Entonces la línea magnética induce más tensión en el arrollamiento. Ok. Samuel, por favor, el último párrafo. Esta energía generada es muy alta por efecto del número de espiras de la bobina secundario. La corriente de alto voltaje sale por el cable de la bobina hasta el distribuidor, pasa por el rotor y después el distribuidor a todas las bujías de cada uno de los cilindros. De acuerdo al orden de encendido motor, este alto voltaje sale del distribuidor por medio de cables de alta tensión a cada una de las bujías, donde sus electrodos generan la chispa para realizar la combustión de la mezcla aire-combustible. Ok. Ese es en teoría el funcionamiento del sistema de encendido. Ok. Cuando hablamos del sistema de encendido, hablamos de que llega desde nuestro acumulador la corriente a nuestra bobina, pero antes de llegar a la bobina pasa por el switch. Al colocar entonces el switch, ya damos paso a que nuestra corriente llegue a la bobina, entra al embobinado primario y luego transforma la energía dentro de nuestra bobina para que salga por nuestro embobinado secundario. De ahí va a lo que es nuestro distribuidor y nuestro distribuidor a nuestros cables de alta. Vamos a continuar acá.
Acá, en esa imagen que ustedes pueden observar en su pantalla, está cómo va distribuido todo el sistema de encendido convencional de nuestro automóvil. Como les decía, empieza en el switch. Luego de ahí, hay una resistencia hacia nuestra bobina, ¿verdad? Y de nuestra bobina entra en el bobinado primario y luego está en la bobina interna y sale la corriente hacia nuestro cable a nuestro distribuidor o delco. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Luego, nuestros cables de alto voltaje van hacia las bujías. Internamente en nuestro distribuidor está nuestro ruptor o platinos. Y es donde se distribuye la corriente o la chispa en nuestras bujías. ¿Estamos ahí? Bueno, sistema de encendido convencional y sus partes. Vamos a pedirle a Abel, por favor, que nos pueda ayudar ahí. Yo, profe. ¿Sí? Sistema de encendido convencional y sus partes. El sistema primario está conformado por la batería, acumulador, el switch, el arrollamiento primario de la bobina, el cuerpo del distribuidor, el platino y puntos de ruptores y los cables de baja tensión. ¿Sigo, profe? Espérame, que siga Oscar Santos. La función del sistema primario es transformador, el bajo voltaje de la batería, ya sean 12 o 24 voltios, que pasa por el arrollamiento primario de la bobina, en unos 120 a 200 voltios que son necesarios para poder generar una autoducción en el bobinado secundario. Ok. Ardani Escobar, por favor, siga leyendo. Sistema secundario. Este mecanismo consta de los siguientes elementos: el embobinado, arrollamiento secundario de la bobina, tapa de distribuidor, el rotor, los cables de alta tensión y bujías de encendido. Su función principal es la de elevar el voltaje que genera el bobinado primario de 120 o 200 voltios a unos 2000 voltios, que son necesarios para producir la chispa en las bujías. Ok, ahí estamos. Entonces, en esta diapositiva que está ahí, están todas las partes del sistema primario, desde el acumulador, switch, enrollamiento primario, la bobina, los platinos, cables de alta tensión. Y también nos estaba hablando del mecanismo de que constan los elementos del bobinado, del enrollamiento, de la bobina, del distribuidor, del rotor. Ahora vamos a conocerlos ya más a fondo, individualmente. El acumulador. Vamos a pedirle a Hamilton que nos lea, por favor. La batería es el elemento que abastece de electricidad el sistema de arranque, sistema de encendido y otros componentes eléctricos que se usan en el automóvil. Ok. Nuestro acumulador es nuestro, le vamos a llamar así, productor de energía, aunque realmente nuestro productor de energía es nuestro alternador, ¿verdad? Pero nuestro acumulador, como su nombre lo dice, ¿verdad? Acumula la energía para poder abastecer a nuestro sistema de encendido y a nuestro sistema de inyección que de igual manera trabaja con nuestro acumulador. Bueno. Jorge Patzán, ¿nos puedes leer lo que dice tu pantalla, por favor? La bobina. Este elemento se le puede definir como un transformador de tensión automático muy parecidos a los transformadores que llevan algunos electrodomésticos. Su función principal es transformar la corriente de bajo voltaje que proviene de la batería a una corriente de alto voltaje necesaria para que arranque el motor. La bobina de encendido tiene dos bobinados, un bobinado Te llamo el Brian. arrollamiento primario o de baja y un arrollamiento secundario o de alta tensión.
El arrollamiento primario va conectado al circuito de baja tensión y está conformado por un hilo grueso de cobre y un poco de arrollamiento 200 a 300 espiras. El arrollamiento secundario está conectado a un externo del circuito de baja y por el otro externo del circuito de alta tensión. El bobinado secundario está formado con un hilo más fino con unas 2.000 a unas 20.000 a 30.000 espiras. Ok, cuando nos referimos a espiras son vueltas, ¿sí? Eso que quede claro. Las espiras en los manuales son vueltas. Entonces, cuando hablamos de una bobina, ahora que ya hemos avanzado en la tecnología, antes eran cilíndricas como la que está en su pantalla, ¿verdad? Ahora hay cuadradas, ¿verdad? O bobina por cilindro. Entonces, más adelante le vamos a dar la asignación y la tarea para el día de hoy. Entonces, cuando conocimos lo que es lo de las bobinas, las cilíndricas se distinguían por color y en cada color su voltaje, ¿verdad? Entonces, en el sistema de encendido convencional, las cilíndricas son una base fundamental a la hora del funcionamiento, ¿verdad? Porque debemos de conocer qué bobina exactamente va colocada en cada uno de los sistemas según fabricante, ¿verdad? Porque todo vehículo tiene su manual de fabricante y es a donde todos nosotros los mecánicos nos debemos de regir a la hora de poder trabajarlo para que el trabajo sea un éxito, ¿verdad? Entonces, cada bobina por color, ¿verdad? Trae un referido voltaje. Entonces, eso es lo que es nuestra bobina en el sistema de encendido. Vamos a continuar por la cuestión de tiempo. Vamos a continuar con nuestro Delco. Víctor, por favor, léenos lo que dice tu pantalla. Buenos días, dice el Delco. Es el conjunto de piezas que sirven a los dos circuitos del sistema de encendido. Además de eso, tiene la función de repartir a cada una de las bujías en el momento indicado el pulso de la bobina de encendido. El distribuidor está constituido por las siguientes partes: cables de alto voltaje, contactos de carbón, rotor, condensador, platinos. Avance de encendido, tapa el distribuidor y bujías. Bueno, nuestro distribuidor solo es una base, ¿verdad? Que es la que nos sirve para que todos estos elementos que acabamos de mencionar puedan funcionar. Ahora bien, vamos a continuar con nuestros cables de alta. Dice, conectan las terminales de la tapa del distribuidor con cada bujía del motor. Existe una terminal más para la conexión de la bobina de encendido. Estos cables son fabricados con un material especial ya que tienen que soportar altos voltajes y altas temperaturas a los que están sometidos. Entonces, en los cables de alta hay cables supresivos y terminales supresivas. Esto es referente a lo que son los cables y a las diferencias que hay entre cada uno de los cables. Si cuando nos hemos dado cuenta que vamos a comprar un juego de cables para nuestras bujías, ¿verdad? Que comúnmente podemos comprar en una venta de repuestos, nos dicen qué tipo de cable necesita o para qué vehículo es. Entonces ellos ya se van al manual de fabricante, para tal vehículo es este tipo de cable, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como podemos distinguir los cables de alta o los cables de bujías, ¿verdad? Ahora, en los casos que ya viene la tasa del distribuidor con los cables, pues ese ya es según fabricante, ¿verdad? Porque hay vehículos que realmente no traen solo los cables, sino que vienen con todo y su tasa de distribuidor. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? No, profe. ¿Estamos bien? Vamos a Sí. continuar. Profe, una pregunta. Decime. Los materiales de los que están hechos, sí no sabe de qué son. Están hechos de fibra óptica y resina sintética, si no estoy mal. Fibra óptica. Ajá, y resina sintética. Si no estoy mal con el dato, ¿verdad? Pero si Ah, vamos a muchas dar gracias, profe. el dato exacto. Vamos a continuar ustedes, solo permítanme.
Oh, se salió. Permítanme un momentito ustedes. Vamos a continuar con el contacto de carbón. El contacto de carbón es el que está ubicado en el centro de nuestra taza del distribuidor, como pueden observar la imagen en su pantalla. Debajo de la terminal que se conecta a la bobina, este carbón es un contacto con un muelle del rotor, ya que esta terminal es la encargada de transmitir la corriente que viene de bobina hacia nuestro distribuidor. Entonces, el contacto de carbón ese es el centro. ¿Me voy a entender? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, contactos metálicos. Ahora, los contactos metálicos acá los encontramos como las terminales de salida de nuestro voltaje hacia nuestras bujías. Wilber Arias, ¿nos haces el favor de leer lo que dice tu pantalla? Se ubican en el interior de las torres donde se encuentran las terminales de la tapa del distribuidor. Son los que conectan el rotor con los cables de las bujías para transmitir la corriente a cada una de las bujías del motor de combustión interna. Ok, era lo que yo les explicaba, ¿verdad? Es la salida de nuestra corriente y están en cada una de las torres que está acá, que son las terminales. Entonces, esos son los contactos metálicos. A estos contactos también pueden llegar a tener sarro. Entonces, el sarro es un aislante de nuestra corriente y puede producir una falla en nuestro motor y pueda que no vaya a trabajar en un 100%. Entonces, a la hora de realizar un mantenimiento de bujías, debemos de revisar ya sea nuestros cables de alta tensión y los contactos metálicos, y dentro de nuestra tapa también lleva terminales que debemos de limpiar porque produce cierto sarro, ¿verdad? Para que nuestro vehículo trabaje en óptimas condiciones. Vamos a continuar con nuestro rotor. Carlos Méndez, por favor. El rotor es dicho elemento que gira con el eje del distribuidor. El contacto metálico es el encargado de llevar la corriente proveniente de la bobina a través de la torre central y del contacto del carbón a los de la tapa. Ok, este rotor es el encargado de distribuir la corriente que viene desde bobina y la distribuye en las terminales hacia nuestras bujías. Sin este elemento en nuestro sistema de encendido convencional, nuestro vehículo no va a arrancar, ¿verdad? Entonces, todos los elementos que estamos viendo, que estamos conociendo o repasando este día, son muy esenciales, ¿verdad? Desde un cable, desde una bobina, desde nuestro velcro, una terminal o una torre, que son sumamente necesarios y útiles, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Solo le vamos a pedir a Yayun que cierre su micrófono, por favor. Vamos a continuar con nuestro condensador. Hamilton, por favor, léenos lo que dice tu pantalla. Solo habilitar tu micrófono. Ahí está. Condensador es una especie de amortiguador eléctrico que sirve para acumular ráfagas de corriente y disminuir el arco eléctrico que se produce entre los platinos. Ok, solo vamos a resolver una duda de Samuel. ¿Tienes una duda, Samuel? No, profe. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, el condensador, como dice acá, es una especie de amortiguador eléctrico que sirve para acumular las ráfagas de corriente y disminuir el arco eléctrico que se produce entre los platinos. Nuestro condensador viene a ser una función como de un fusible, ¿verdad? A la hora de que haya un aumento de corriente, nuestro condensador se quema o corta el paso de esa corriente para que no se dañe nuestro platino internamente. ¿Sí? Entonces, esta es la función de nuestro condensador. ¿Alguna duda? Profe, ¿cuánto de corriente pasa por el condensador? Muy buena pregunta. Si estamos hablando de que nuestra bobina puede generar 32,000 voltios, 28,000 voltios, ¿verdad? Entonces, de nuestra bobina a nuestro distribuidor, esa es la corriente que llega, ¿verdad? Como conocemos,
cuál es el voltaje de nuestra bobina cilíndrica por medio de cada color. Ese es el voltaje que va a pasar por medio de nuestro condensador, ¿verdad? Pero si aumenta y no está capacitado el condensador para recibir todo ese voltaje, entonces el condensador puede quemarse para en protección de nuestro platino. ¿Verdad? ¿Estamos ahí? Sí, profe, gracias. Ok, vamos a continuar. Platinos. Vamos a pedirle a Jennifer que nos lea lo que dice su pantalla. Está formado por dos puntos o contactos platinos. Dice, un móvil y otro fijo se le puede definir como un interruptor que es activado por una leva y es el que se encarga de abrir y cerrar el circuito primario de la bobina a las mismas revoluciones que presente el motor en funcionamiento. Son fabricados de acero al tungsteno. Ok. Nuestro platino es bien importante. Vamos a correr la imagen. Creo que tengo una imagen aquí para ustedes. Acá está. ¿La pueden observar en su pantalla? ¿Sí? Sí. Ok. Nos damos cuenta de cada una de las partes que conforman nuestro platino. Está el brazo móvil, está el patín, está el juego de contactos, que es donde genera el movimiento de la leva con el contacto dentro del platino. El soporte del punto fijo, el tornillo terminal. Este tornillo terminal es uno de los ajustadores de igual manera que el de la base, ¿verdad? Hay uno que está fijo y otro que tiene una pequeña corredera, le podemos decir así, para poder ajustarlo o calibrarlo, ¿verdad? En la imagen que está a su lado izquierdo está el condensador que en este sistema va interno, ¿verdad? Pero regularmente siempre va fuera de, no va dentro del servidor, sino que siempre va afuera, a un costado externo. Bueno, ahora bien, vamos a ver la calibración de nuestro platino. Dice, tiene que conseguir un calibrador de galgas para calibración. Estos son unas pequeñas láminas que indican en la parte superior, pues aquí es el lomo, de las mismas, el grosor de la lámina. Para los modelos de 1973 a 1992, la apertura del platino debe ser de 0.015. Ahora bien, esto solo es una referencia, ¿sí? Porque puede variar según el tipo de vehículo, ya sea un Datsun, un Nissan, un Toyota, ¿verdad? Que son los vehículos que tienen ese sistema de encendido por medio de platinos y tendremos que ver nuestro manual para ver exactamente cuál es nuestra calibración exacta. No todo vehículo lleva la misma calibración. Recuérdense que si usted no calibra correctamente el platino, pueda que su vehículo le pierda fuerza o ya no le desplace en un 100%. Entonces, sí es necesario saber exactamente la calibración de nuestro platino, pero también necesitamos saber el modelo para poder calibrarlo en una manera óptima. ¿Alguna duda? Profe, No, profe. Dígame, ¿quién habló por ahí? algunos calibradores traen una laminita específica para poder calibrar, ¿va? Sí, en algunos sí viene, pero como te decía, tenemos que ver realmente el modelo del vehículo y qué línea es para poder buscar el manual y ver la calibración exacta, ¿verdad? Porque regularmente decimos, con el grosor de una carterita lo podemos calibrar, ¿verdad? O he escuchado que algunos dicen, con el grosor de la uña podemos calibrarlo, pero realmente es la calibración correcta. Tendríamos que ir a nuestro manual y verificar. Como mecánicos es nuestra obligación verificar eso, ¿verdad? Vamos a pedirle a Oliver Alvarado. Perdón, ¿tiene otra duda? Disculpen ahí. No, profe. Ok, perdón. Oliver, ¿nos haces el favor de leer lo que dice tu pantalla, por favor? Además de la pérdida de potencia, consecuencia del retraso del encendido, los platinos con distancia insuficiente
provocan un excesivo chisporreteo a bajas regímenes, con el consiguiente quemado de los platinos y disminución de la tensión en las bujías. En estas condiciones, el motor puede tener dificultades de arranque, sobre todo con el motor frío. Ok, ahí estamos. Eso es lo que yo les comentaba. Dice que además de la pérdida de potencia, es una consecuencia del retraso del encendido de los platinos. La distancia insuficiente provoca un excesivo chisporroteo a bajo régimen. Quiere decir que no va a llegar correctamente nuestra corriente o nuestra chispa o nuestras bujías. Entonces, va a disminuir la potencia y va a haber un fallón en nuestro vehículo. Y aparte que si el motor está frío, va a costar o con dificultad va a arrancar. ¿Me doy a entender? Era lo que yo les explicaba. Vamos a continuar. A mitad ahí, ¿me puedo seguir leyendo el segundo párrafo? Al igual que una distancia pequeña provoca los inconvenientes descritos. Una distancia demasiado grande produce un tiempo de cierre demasiado breve, que no permite a la bobina recibir energía suficiente para saltar la chispa. A regímenes altos, los fabricantes perciben en los libros de uso y entrenamiento cuál es la distancia más apropiada entre los platinos. En general, está comprendida entre 0.45 y 0.7 mm. Décimas de milímetros. Ok, si nos dimos cuenta, en este dato cambió a la diapositiva anterior. Entonces, si nos damos cuenta, es según el manual que estamos trabajando y según el vehículo que estamos viendo. ¿Me doy a entender? ¿Tienen alguna duda, muchachos? No, profe. ¿Todo está claro? Para continuar, porque ya el tiempo también se nos está acabando. Bueno, el avance del encendido. Para garantizar el mayor rendimiento del motor, la chispa de alta tensión debe saltar antes del punto muerto superior. Esta se genera por las altas revoluciones del giro del motor y el tiempo que se tarda el salto de la chispa y la combustión de la mezcla. A medida que se elevan las revoluciones del motor, siempre será necesario el adelanto de la chispa para este propósito se han diseñado los mecanismos de avance del encendido que se usan en los automotores con sistemas de encendido convencional. Nuestro avance centrífugo. El avance centrífugo es la chispa en acción cuando el avance por vacío deja de funcionar por efecto de las revoluciones medidas y altas que genera el motor. Este sistema es accionado por la fuerza centrífuga. Para ello hace uso unos contrapesos que con la velocidad de giro, del motor pueden abrir, con lo que pueden accionar y modificar el movimiento de la leva, con lo cual se produce un adelanto de nuestra chispa. Cuando vamos a nuestro distribuidor, tenemos un pequeño vacío. No sé si ustedes lo han visto en los vehículos que han podido trabajar, ¿verdad? En el sistema de encendido convencional hay un pequeño vacío. Entonces, es el avance centrífugo y es lo que tenemos en la pantalla, es cómo se distribuye, cómo va internamente. Tal vez ustedes no lo han visto, pero acá yo les muestro una imagen a su lado derecho de la pantalla, cómo es que funciona internamente, ¿verdad? Y cuál es la función exactamente de nuestro avance centrífugo. Entonces, ¿estamos ahí? ¿Alguna duda? No, No. Bueno, continuamos. No, profe. Vamos a continuar con nuestra etapa del distribuidor. Este elemento está construido de plástico. La corriente de alto voltaje de la bobina de encendido pasa por el contacto central del carbón al rotor. Los contactos metálicos de la tapa están conectados a los cables de las bujías. Esta tapa solo nos genera un paso de corriente mediante nuestro rotor hacia nuestras terminales de la tapa y luego a nuestros cables de alta tensión y consiguiente a nuestras bujías. ¿Estamos ahí? Bueno, nuestras bujías. Es un componente muy importante en todo motor a gasolina. Van dispuestas una para cada cilindro y una función es inflamar la mezcla de aire-gasolina.
Las bujías generan una chispa que inflama la mezcla comprimida que se encuentra en la cámara de combustión, ya que se encuentran ubicadas en la cámara de combustión. Por ello están sometidas a temperaturas elevadas, presiones y agentes corrosivos. Por estas exigencias, el trabajo deben ser fabricadas con materiales resistentes como aislantes cerámicos para el calor y corrientes eléctricas. Ok. Según fabricante, así va a ser nuestra bujía para nuestro vehículo, ¿verdad? No podemos colocar una bujía que no va en el sistema, porque si no, pueda que produzca una falla o pueda que trabaje, pero realmente no está determinada o ya esté detallada para nuestro vehículo que estamos trabajando y nosotros solo estamos colocando la bujía porque esta le queda. No, sino que tenemos que ir nuevamente a nuestro manual y verificar nuestra bujía o qué tipo de bujía hay. Tenemos bujías frías, ¿verdad? Y bujías calientes. Si no, ¿se acuerdan que platicamos una vez de eso en clase? Y había la determinación para qué vehículo era. Entonces, así es como se van distribuyendo y la importancia de cada uno de estos elementos. Bueno, hemos terminado, ¿verdad? Con la presentación de nuestro sistema de encendido. Ok, ahora quiero que anoten en su cuadernito la asignación de esta semana, ¿verdad? La asignación de esta semana es realizar la investigación de los tipos de bobinas y los tipos de bujías que existen en el mercado. También necesito que me investiguen los tipos de acumuladores, por favor, ¿verdad? Disculpe, profe, ¿puede repetir? Ok, vamos a investigar los tipos de bobinas, los tipos de bujías, los tipos de acumuladores y necesito que también me investiguen ahí sobre los cables. Lo que les decía de los cables, las terminales supresivas y los cables de alta tensión. Por favor, esa va a ser la asignación. Cualquier duda, me pueden escribir al WhatsApp y estamos en comunicación. ¿Oyeron? Son 4 cosas, profe. Sí, 4 cosas. Va. Es la asignación, ¿verdad? Entonces, como les decía al principio, hoy iniciamos con el 4 trimestre y cualquier duda o comentario a los jóvenes, nuevamente, que todavía tienen pendiente alguna tarea conmigo o alguna entrega. Muchos no me han enviado la exposición, entonces estoy esperando todavía. Entonces, tienen hasta hoy a las 5 de la tarde, el último chance que tenemos ya para poder recibir tareas, ¿verdad? Para poder calificárselas, ya que si no llegamos a esa hora y ustedes no me la han enviado, pues vamos a realmente pasar la nota y ahí va a quedar, ¿verdad? Entonces, por favor, señores, les voy a, ahí sí que estar, ¿verdad? Y de una manera muy atenta les pido que manden sus tareas para que no sean perjudicados, ¿verdad? Es importante, yo sé que algunos trabajan y yo los entiendo, pero necesitamos también cumplir con esto, ya que es necesario, porque si no, realmente no nos vamos a graduar, ¿verdad? Entonces, ha sido un gusto, nuevamente, cuídense mucho, bendiciones, y los espero el siguiente lunes, oyeron, siempre puntuales, a los que llegaron puntuales se los agradezco, y a los que llegaron tarde, pues, siguiente lunes a madrugar, oyeron. Tengan un buen día, un bendecido inicio de semana. Hasta luego. Vamos, profe, nos vemos. Gracias, profe, feliz día. Nos vemos, profe. Feliz día. Feliz día, muchachos. Bendiciones.